Esta es tu oportunidad para llenarte de buenas vibras y replantearte las cosas que te molestan, para encontrar tu propósito y felicidad que dure, con tus propias reglas. Descúbrete, sánate y mejórate. Prioriza tu bienestar. Comencemos. Hola a todos y todas, bienvenidas a otro episodio de Felicidad Radical. Yo soy Kiriosa y te enseño a ser radicalmente feliz con amor propio, conciencia y propósito. En el episodio de hoy quiero hablarte acerca de cómo traducir el enojo o la ira, ese malestar que sientes y no sabes ni por qué, ni sabes cómo lidiar con él y no sabes qué es lo que significa realmente. Y si escuchan algún ruido durante este episodio, es mi gatito que me está acompañando. Diga hola, don Mushito. No sé si lo escuchan ronronear. Bueno, para entender nuestros triggers, necesitamos hablar del enojo, de la ira, de ese malestar que sentimos. Hablemos entonces de qué es un trigger. ¿Cómo es que el trigger, cuando estás sintiendo cuando estás pasando por este momento, cómo es que te encierra en tu pasado y te hace sentir mal? Y te hace sentir mal y muchas veces no entendemos por qué. ¿Por qué es que estoy tan irritable, tan enojada, o tengo esta ira, o me siento tan vengativa? Entonces, ¿qué es un trigger? Un trigger es cuando tus necesidades no fueron satisfechas en una edad temprana, en tu niñez, y aprendiste que era mejor estar en un estado de supervivencia que cumplir tus necesidades. Recordemos que cuando somos pequeñas necesitamos de nuestros papás o de nuestros cuidadores para sobrevivir. Y es ahí donde empieza un gran conflicto, porque en ocasiones los cuidadores no cuidan emocionalmente o físicamente, sino que más bien hacen lo contrario. Ejercen abuso de alguna forma a las personas en esta edad tan temprana de la infancia. Y digamos, pongamos un ejemplo. El cuidador estaba presente en la vida de esta persona en su niñez, estaba presente y estaba físicamente, pero nunca hubo una relación emocional, nunca hubo esa conexión donde el niño o la niña se sintiera segura para contarle sus cosas al cuidador o la cuidadora. Y era mejor guardárselas, guardarse sus penas, guardarse sus dolores emocionales, que contárselo a la o el cuidador. Y así entendiste que tus necesidades no tenían que ser satisfechas porque tú no merecías, o que tú no valías la pena, o que tú eras un estorbo. Y ahí es donde en ciertas situaciones nos recordamos de ese momento de nuestra infancia. Ese momento donde nuestras emociones no fueron satisfechas, nuestras necesidades no fueron satisfechas. El trigger es ese evento que nos hace recordar lo que vivimos cuando éramos pequeñas o cuando en algún momento de nuestra vida. El trigger también es como una provocación de una herida del pasado. Cuando algo te hirió, no importa si en tu mente esta herida es grande o es pequeña, si esta herida te dolió, si esta herida provocó en ti dolor físico o emocional, puede crear este estado que no se ha sanado. Entonces cada vez que miramos una situación similar en nuestra vida presente, nos recordamos, existe esa provocación que nos hace recordar el pasado y nos estanca en el pasado, porque en ese momento no sabemos si estamos en el pasado o en el presente. Sabemos lógicamente que estamos en el presente, en qué otro momento vamos a estar, pero cuando estamos en esta provocación, como que si algo nos chupara y nos regresara al pasado, donde estamos estancadas, donde esa cosa que te dolió te pasó y nadie estuvo ahí para consolarte o para guiarte, o simplemente fue demasiado extremo que tú no supiste manejarlo por ti misma y mejor lo guardaste y casi que te olvidaste de esa situación para ya no tener que sufrirla tanto. Pero, ¿qué pasa? En algún momento de la vida, esta provocación llega y nos recordamos de cosas que se nos habían olvidado. Y en ese momento tenemos la opción de sanarlos, porque nuestra mente es tan poderosa que sabe cuando no podemos manejar las cosas y cuando sí.
Y cuando aparecen estas memorias en tu mente es porque estás lista para pasar al siguiente nivel sanando esa herida del pasado. También te quiero contar que cuando te pasa un trigger, cuando estás sintiendo un trigger, este trigger te transporta a ese momento exacto donde algo te pasó, te lastimó y tuviste que pelear, huir, complacer a los demás o simplemente congelarte para sobrevivir. Pensemos en una situación bastante común aquí. Un perro te muerde cuando eres pequeño o pequeña. ¿Y qué pasa? Ya tienes como más precaución con los perros, tal vez ya no los acaricias tanto, o tal vez desarrollas un odio a los perros y los pateas. ¿Cómo reaccionas hoy a lo que te pasó ayer? Muchas personas lo que hacen es estar en un estado de supervivencia sin darse cuenta. Son completamente inconscientes de lo que les está pasando. Pero miramos cómo reaccionan. Si tú le pegas a un perro, estás peleando esa parte de tu estado de supervivencia. Si tú miras a un perro callejero y sales corriendo para evitarlo completamente, estás huyendo, que es la otra forma del estado de supervivencia. Miras a un perro y tratas de evitarlo a toda costa y según tú en ese momento lo que puedes hacer es complacer a otras personas para que te puedan proteger y así puedas lidiar con este perro. Eso se llama complacer. O simplemente te congelas en ese momento y ya no sabes ni qué hacer ni cómo reaccionar. Estas 4 cosas son el estado de supervivencia. Son las reacciones que sentimos cuando algo nos da muchísimo miedo. Peleamos, huimos, complacemos o nos congelamos. Y lo hacemos para sobrevivir, porque según nuestra mente es una amenaza mortal lo que estamos enfrentando. Y obviamente nuestra mente lo que quiere es que sobrevivamos y hace lo que sea para que podamos sobrevivir. Pero aquí está combinado todo, está hecho un chirmol, porque un trigger es la herida del pasado. Entonces, esa herida del pasado tiene influencia en ti hoy, lo reconozcas o no. Esa influencia va a venir a echar patas para arriba nuestro sistema nervioso, porque creemos que cualquier situación similar a lo que nos hirió representa una amenaza mortal en nuestra vida hoy. Y es ahí donde nosotras tenemos que tener cuidado, porque cuando no hacemos el trabajo interno y no nos desarrollamos personalmente, es cuando somos más inconscientes de los errores o problemas o cosas que nos hirieron en el pasado. Otra forma de explicar los triggers es cuando violaron tus límites saludables. Digamos que estás en una relación. Esta relación, tu pareja, es abusiva, es violenta y pues te ha pegado, no es bueno contigo, no es buena contigo y eso es un constante violación a tus límites saludables. Tú dices, no quiero, y ahí está él tratando de perseguirte y perseguirte y perseguirte, cuando tú ya estableciste un límite saludable. Este límite saludable puede ser tan básico como no quiero que me pegues, pero ahí están las personas violando los límites. Y cada vez que las personas violan nuestros límites saludables, nos sentimos menos merecedoras, de la vida, de la felicidad, de vivir plenas, de vivir con gozo, de vivir amando la vida. Y es así porque es tan importante poner los límites saludables y a la vez porque se nos hace tan difícil poner límites saludables teniendo un pasado con personas abusivas, ya sea pareja, ya sean familiares, ya sea compañeros de trabajo o compañeros de universidad, de colegio o escuela. Por eso es tan importante crear la conciencia de las cosas que en el pasado te afectaron y hoy tienes que sanar. Sanar no es una película de cuento de hadas donde hay muchas mariposas y arcoíris y todo es color de rosa. No es así todo el tiempo, pero te prometo que a pesar de lo difícil que puede ser el proceso de sanación y de desarrollo personal, vale la pena. Porque te conviertes en la mejor versión de ti y te conviertes en esa persona que tú sabes que merece todo, sus sueños, sus
sus cosas, su carrera, su familia, sus, qué sé yo, casas, terrenos, lo que sea, esa empresa que tanto quieres poner o ese trabajo soñado que tanto quieres tener, tú sabes que lo mereces y cuando está en tu identidad, que sabes que tú eres el tipo de persona que merece las cosas, toda tu vida va a cambiar. Pero primero empezamos con la conciencia. ¿Cuál es tu identidad? Tu identidad, según este capítulo, puede ser enojo o ira. Soy una persona enojada. Soy una persona de carácter fuerte. Soy una persona, ¿qué más dice la gente? Soy una persona que es demasiado, em, em, que dice las cosas como son, que no tiene pelos en la lengua, que no le importa lastimar a la gente si dice uno la verdad, sin pelos en la lengua, sin nada que le para amortiguar el golpe. ¿Eres tú ese tipo de persona? ¿Cómo eres en tu vida? ¿Cómo te defines? ¿Eres una persona enojada? ¿Eres una persona triste? ¿Eres una persona vengativa? ¿Eres una persona que le cuesta perdonar a otros o a sí mismo? ¿A sí misma? Cuéntame, ¿cómo defines tú tu identidad? ¿Quién eres tú? Yo soy buena persona. Yo soy vegetariana. Yo soy una persona que le cuesta mucho perdonar. Yo soy una persona que se enfoca demasiado en el pasado. Yo soy una persona que se preocupa mucho. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Cómo te defines a ti misma? Cuando reconoces esta identidad, tienes que reconocer que la identidad maneja toda tu vida. Toda. Consciente e inconscientemente. ¿Eres de ese tipo de personas que puede crear consistentemente lo que sea? ¿O eres de ese tipo de personas que empieza algo y luego no lo termina? ¿Cuál es tu identidad? Ahora que ya entendiste cuál es tu identidad, aunque sea una oración, te voy a empezar a explicar lo que significa diferentes eventos sociales y diferentes situaciones que te pueden pasar en la vida, porque eso puede representar un trigger para las personas que se enojan mucho o que tienen carácter fuerte y qué significa. Así que, en este episodio te hablaré específicamente del enojo y de la ira. Lo primero que te quiero decir es, a todos nos ha pasado. Gente se aprovecha de uno, de una. Gente se ha aprovechado de ti de alguna forma. Tal vez tú le diste, no sé, le ofreciste algo y en vez de agarrar la mano agarró el pie, como dice el dicho. Te robaron, te asaltaron, te hicieron algo solamente para el beneficio de las otras personas y no tomaron en cuenta tus necesidades. Se aprovecharon de ti de alguna forma. Cuando esto pasa y no lo has sanado, el trigger que va a aparecer en tu vida siempre, siempre, siempre es, por ejemplo, cuando las personas mienten. Cuando las personas no dicen la verdad, esto puede ser un trigger súper grande para las personas que no han sanado ese momento en el pasado donde se aprovecharon de ellas o de ellos. Si se aprovecharon de ti en el pasado, cuando captas de alguna forma real o irreal que una persona está mintiendo, según tú, puede que caigas a un estado de supervivencia donde huyes, peleas, complaces o te congelas. Pongamos un ejemplo. Cuando la típica relación tóxica donde el hombre cela demasiado a la mujer. Eso es abuso emocional. Pero una de las cosas particulares que quiero explicar en este ejemplo es cuando el hombre le dice a la mujer, es que tú me estás mintiendo, tú ibas con tus amigas para ver a alguien más, de plano tú estás haciendo algo a mis espaldas y la chica no está haciendo nada, solamente fue a salir a caminar o salió con sus amigas o fue al gimnasio o qué sé yo, pero ahí está el hombre inventándose que la chica le dijo mentiras. ¿Por qué? Porque esa persona, que en este ejemplo es un hombre, se aprovecharon de él en alguna parte de su pasado. Y cuando se aprovecharon de él no pudo sanar esa herida, ese dolor, y cuando se han aprovechado de ti,
Hay que reconocer el dolor que eso causa, lo decepcionadas que nos sentimos de haber confiado en esta persona, de haber tratado con la persona, de haber sido cordial con la persona. Cualquier cosa que a ti te duela, tienes que dejar que ese dolor te consuma por un tiempo limitado para procesar esa emoción y dejarla ir. Las emociones son momentarias y estaba leyendo que la vida útil, la vida útil de una emoción son 90 segundos. O sea, si uno se enoja porque a alguien se le cruzó en el tránsito y no puso pidevías o qué sé yo, cualquier cosa en el tránsito, ese enojo que te causa esa frustración te tiene que durar 90 segundos. ¿Te imaginas la condición emocional que tienen las personas que pueden procesar su emoción en 90 segundos y luego dejarla ir? Parece sorprendente, pero tú también lo puedes hacer. Al principio, reconociendo que algo te lastimó en el pasado, aceptándolo, abrazando a esa niña interior, a ese niño interior que llevas adentro de ti y decirle que de ahora en adelante tú lo vas a proteger, no importa qué. Otra cosa que puede ser un gran trigger es ser ignorada. ¿A quién no le ha pasado que lo dejan a una en visto? Y hay algunas personas que reaccionan mucho más intenso que otras personas cuando pasa esto. Te dejan en visto y luego estás ahí, llama que te llama, porque ¿cómo me dejaste en visto? Tú no me puedes dejar en visto, no tienes derecho a tomar un tiempo para ti, para manejar tus emociones, dejarlas ir. Tú tienes que poner atención a lo que yo te estoy diciendo ahorita. No me puedes ignorar. ¿Cuántas personas hemos conocido que de verdad se enteran cuando las dejan en visto? Es porque se sienten ignoradas y ese es un trigger. Este trigger, su raíz es que cuando era pequeña o pequeño, fue ignorado o ignorada. Cuando somos pequeñas o pequeños, reconocemos que necesitamos de nuestros cuidadores, como te había dicho. Y nosotras sabemos que podemos modificar nuestros comportamientos, modificar la forma en que somos para caerles mejor a nuestros cuidadores. Complacer a nuestros cuidadores es un proceso biológico que a nosotras nos permite sobrevivir, porque en ese momento necesitamos de nuestros cuidadores, cuando somos súper chiquitas y necesitamos guía, comida, seguridad, amor, a que alguien nos cambie los pañales. Y esto, cuando fuiste ignorada de pequeña, físicamente o emocionalmente, y no te has dado el tiempo de reconocer que te dolió ser ignorada en el presente va a ser un gran trigger para ti y vas a enojarte, vas a reaccionar con ira, vas a pelear, huir con placer o congelarte. Y este estado se llama estado de supervivencia porque nos ayuda a sobrevivir, pero no nos ayuda a ser exitosas ni ser plenas en la vida. Sobrevivir y ser plenas son completamente diferentes. Son muy diferentes porque cuando sobrevives es como cuando algún animal salvaje te está persiguiendo y te quiere comer. Hay una amenaza mortal, pero cuando quieres ser plena hay otras emociones. Está la felicidad, el sentido de propósito, el sentido de pertenencia, el sentido de mi vida tiene un propósito y yo estoy trabajando porque yo vine a este mundo con una razón de ser. Puedo aportar mi granito de arena para que el mundo sea un lugar mejor. Eso es completamente diferente a cuando tú estás en un estado de supervivencia. Ambos estados son necesarios. No es que hay uno malo y hay uno bueno, sino que ambos trabajan para que podamos vivir de una forma feliz y plena. Pero cuando no reconoces tu pasado y cuando no reconoces tus triggers y no sanas las raíces emocionales que tienen esos triggers, tu vida no es tuya. Tú no reaccionas a tu vida, sino tú eres la consecuencia de los hábitos y los programas que te inculcaron cuando eras pequeña. Y déjame decirte, puede que no reacciones de una forma tan alebrestada y súper intensa a vistas de otras personas cuando eres ignorada. Pero
No es esa la única forma del estado de supervivencia que se puede tener. Tal vez te dejan en visto, te ignoran y en lugar de enojarte y alegar, simplemente desapareces. Ya no vuelves a hablar con la persona, no porque no quieras tener una relación con la persona, sino que más bien simplemente ya tratas de replicar el tipo de estado de supervivencia, el tipo de reacción que tenías cuando eras pequeña. Si, por ejemplo, tus papás te ignoraron cuando eras pequeña y de la forma en que sobreviviste fue huyendo de la situación e imaginarte que estabas en otra situación donde todos te querían y eras el centro de la fiesta y leías, mirabas tus cómics o mirabas tus caricaturas y simplemente huías y cambiabas de ambiente, no porque tú quisieras hacer lo que estabas haciendo, sino porque era una forma de sobrevivir y de alejarte de las cosas que te lastimaban en lugar de procesarlas y buscarles una solución. Si así era cuando eras pequeña, de la misma forma vas a actuar. Tal vez ya no vas a ir a ver tus cómics o ya no vas a ir a ver tus caricaturas, pero posiblemente vayas a huir de otra forma. ¿Qué pasa si no huías, sino que también tal vez empezabas a complacer? Era mejor ser el centro de atención, ser la vida de la fiesta, que ser ignorada. Entonces tú, no sé, contabas historias, eras como el payaso o la payasa de la clase para combatir ese sentimiento de ser ignorado. Y de esa misma forma vas a interactuar hoy sin control alguno. La herida sigue ahí. No significa que hacer reír a la gente sea malo, sino que la intención detrás de eso es lo que hay que ver. Porque si te duele que seas ignorada o ignorado y la forma en que reaccionas es completamente inconsciente, no estás sanando la herida. Simplemente sigues viviendo en un estado de supervivencia completamente inconsciente. Otra cosa que puede ser un gran trigger es problemas en relaciones. Las relaciones interpersonales siempre van a existir. Las relaciones y los problemas. Casi que uno puede decir, uno tiene una relación interpersonal, segurito va a haber un problema. Diferencias de opinión, tú haces una cosa que a mí no me gusta, yo creo que lo que haces está mal, ¿por qué no trabajas más? ¿Por qué no trabajas menos? ¿Por qué eres muy eficiente? ¿Por qué no eres menos eficiente? ¿Te tomas muy en serio las cosas? ¿No te tomas las cosas demasiado en serio? Relaciones interpersonales junto a un montón de personas en un cuarto por bastante tiempo y se van a pelear, van a haber problemas, van a haber discrepancias en criterios y opiniones. No significa que los problemas o las discrepancias sean malas, simplemente significa que cada quien es un mundo y cada quien tiene el derecho de ser como quiera, expresarse como quiera. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos el trigger de problemas en relaciones, ¿cómo crees que afrontas esto inevitable que son los problemas? ¿Cómo los afrontas? Los vas a afrontar de la misma forma que afrontaste los problemas en relaciones cuando eras joven, cuando eras un niño o una niña, y cómo viste a tus papás o a tus cuidadores resolver los problemas entre ellos. Podemos poner el ejemplo de tal vez tus cuidadores hablaban abiertamente de sus emociones, daban consentimiento a las cosas y ponían límites saludables para poder respetarse mutuamente y tener un ambiente mucho más relajado, seguro y que satisfaga las necesidades de todos. Tal vez esa fue tu experiencia en la vida y eso está genial. O tal vez fue donde tal vez algún pariente tuyo era muy de carácter también muy fuerte y con él o ella no se podía hablar. Tú le comentabas algún problema que tenías y no se podía hablar porque ya rápido criticaba, te gritaba, te insultaba, te decía que eras de aquí, de allá y te mandaba a freír papas. Entonces lo que tú aprendiste a cómo reaccionar a que tu cuidador te gritara
es la forma en que vas a reaccionar ahora. Tal vez no las mismas cosas específicas vayas a hacer, pero sí la misma reacción de pelear, huir, complacer o congelarte. Si tu trigger es problemas en relaciones, paradójicamente vas a terminar en relaciones donde haya más problemas, donde vayan a ser más tóxicas, donde vayas a tener a esta pareja que abuse emocionalmente o físicamente de la misma forma o una forma similar a la forma en que fuiste abusado cuando eras pequeño. Y es precisamente porque tenemos este trigger que la vida nos da más razones para ver este trigger alrededor de nosotras, porque cuando estamos listas para sanar algo de nuestro pasado, pareciera que aparece en todas partes. Pareciera que está aquí, que está allá, que está en tu baño, que está en tu cocina, que está en el jardín, que está en la suculenta que acabas de comprar. Pareciera que está en todos lados. ¿Y por qué? Porque cuando tú estás lista para superar algo, para sanar algo, la vida también lo va a confirmar. Recordemos que lo que eres adentro de ti se refleja en tu realidad. Si tú tienes el trigger de problemas en relaciones, algún problema en una relación, vas a ver ese problema, vas a ver problemas donde sea. Es como cuando uno va a comprar un carro y uno dice, bueno, yo quiero comprarme este Toyota Previa y me lo voy a comprar, me lo compré. Y ahora miras por todas partes este Toyota Previa. Es el filtro que tenemos en nuestro cerebro. Es ese embudo que absorbe toda la información de el mundo, lo que estamos experimentando, y simplemente nos da un resumen de las cosas que cree que son más importantes para nosotras. Tienes que cambiarte este filtro y ese filtro se cambia desarrollándote personalmente, investigándote, analizando las cosas que te molestan, analizando tu enojo y tu ira, analizando tus triggers. Antes de seguir con los demás ejemplos que tengo, cuéntame, ¿qué trigger tienes? ¿Qué te hace enojar? ¿Qué te irrita? ¿Qué hace la demás gente que te cae mal a ti? Recordemos que hay dos tipos de control, el externo y el interno. El externo es el tránsito, el clima, el cambio al dólar, de quetzales a dólares, el estado político del país, el tiempo. Esas cosas no las puedes controlar, son control externo. De ti no depende el clima, de ti no depende el tránsito. A veces simplemente hay manifestaciones y uno se queda atrapado en el tránsito. ¿Qué vas a hacer? Ahí es donde está el control interno. ¿En qué te enfocas y cómo reaccionas? Esas son básicamente las únicas dos cosas que tú puedes controlar. ¿En qué te enfocas constantemente? ¿Cuáles son tus narrativas habituales? ¿Y cómo vas a reaccionar? Cuando tenemos un trigger, pareciera que estas dos cosas ya no las podemos controlar, solo podemos controlar una, porque el trigger nos controla a nosotras, controla la forma en que vamos a reaccionar. Nos quita el derecho que tenemos de reaccionar de una forma madura y de una forma emocionalmente sobria. Si hay un problema en una relación, como el ejemplo que acabo de dar, tú puedes tomar dos avenidas. Entrar en el estado de supervivencia donde eres completamente inconsciente de cómo vas a reaccionar, pero sabemos que vas a reaccionar de forma donde vas a pelear, huir, congelarte o complacer. Esas van a ser tus reacciones y tú no tienes ningún control sobre esas reacciones. O la otra opción es desarrollarte personalmente, trabajar en ti internamente y ya luego vas a poder reaccionar de una forma emocionalmente madura a las cosas que te pasan. Déjame decirte que ya son dos cosas las únicas cosas que puedes controlar en la vida, como
como para que quisieras que te quitaran una de esas dos cosas. Y ahí es donde la gente dice, tú eres tu peor enemigo o tú eres tu peor límite, ¿verdad? Tú eres la persona que está anclada en el pasado y no te deja seguir adelante. Y es por eso que tienen razón, porque cuando no trabajamos en nosotras mismas, nuestros triggers toman el control de nuestra vida, nos hacen sentir muy mal y reaccionamos de una forma completamente desastrosa a las cosas. Y lo peor es que ni siquiera nos damos cuenta, pareciera que es completamente inconsciente, que no tenemos ni voz ni voto en cómo reaccionamos. Y no es justo, tú mereces desarrollarte y mereces tener esta madurez emocional para lidiar con la vida de una forma mucho más lógica, mucho más calmada. Y eso te va a traer muchísima más paz y bienestar a tu vida. Así de simple es. Volvamos a los ejemplos. El siguiente ejemplo que te quiero dar es cuando tu trigger es que alguien te desafía. Puede ser simplemente una competencia normal de algún deporte o un partido de fútbol. O tal vez simplemente tu vecino compró una churrasquera más grande. Cualquier cosa. Porque cuando tienes este trigger, tu mente no mira claramente. Cuando estás activada emocionalmente porque algo fue un trigger para ti, la vida se distorsiona. En mi experiencia personal, cuando he desarrollado más conciencia de cómo se sienten mis triggers y cuáles son mis triggers, me doy cuenta que cuando estoy emocionalmente activada porque algo fue un trigger para mí, algo fue esta provocación, ya no puedo escuchar bien lo que dice la gente. Escucho la voz de mi trigger, escucho esa cosa que me dice, no eres suficiente, cometiste un error, nadie te va a querer. Y esa voz, por medio de mi desarrollo personal, me di cuenta que no soy yo. Es la voz de mi trigger, es la voz de esa niña asustada que fue herida en el pasado. Ahora lo reconozco y me doy cuenta que no soy esa voz, y la persona que me está hablando, que cualquier cosa que dijo fue lo que me dio este trigger, no es lo que esa persona está diciendo, sino lo que representa para mí. La herida que abrió cuando me estuvo hablando de cualquier tema que me hubiera estado hablando. En ese momento yo no escucho a la persona, no escucho lo que dice. Y pareciera que fuera como un tipo de alucinación, porque reconozco que esa persona me está hablando y reconozco que hay una voz en mi mente que me está hablando, esa niña asustada que quiere entrar en un estado de supervivencia para sobrevivir ese dolor. Y puede ser una situación muy frustrante y perdemos el control. Y por eso es tan importante la condición emocional. Trabajamos en nuestra rutina de cuidado emocional para crear una condición emocional para que cuando los problemas pasen en nuestra vida y experimentemos triggers, podamos reaccionar de una forma diferente al estado de supervivencia. Si tú tienes el trigger de que algo te provoca porque alguien te está desafiando, puede que sea que eres súper consciente de ti misma. Para las mujeres, en esta sociedad en que vivimos, nuestra apariencia física tiene que ser muy específica. Tenemos que ser, según la sociedad, delgadas, con cadera grande, con pecho grande, pero no tan grande, con pelo largo, tenemos que ser blancas, tenemos que trabajar solamente en la casa y nos inculcan tanto esto que crecemos, nos miramos en el espejo y si no encajas en esta descripción, que pues es una descripción irreal, muy pocas personas encajan en esta descripción, lo que hacemos es que interiorizamos la insatisfacción que sentimos en nosotras mismas y nos provoca tenemos este trigger cuando miramos a otra chica que según nosotras cumple estos estándares, entra dentro de la caja, tiene el molde que la sociedad quiere, según nosotras. Y es por eso que muchas mujeres critican, chismean, hablan detrás y tratan de hacer el mal, porque este es su trigger.
Si tienes el trigger de que alguien te sientes desafiada y eso te molesta, cuando mires a cualquier tipo de mujer que represente lo que tú no sientes que eres y quisieras ser, eso te va a hacer sentir mal. Eso va a ser un trigger. Vas a empezar a sentir esta como alucinación donde reconoces la realidad o no, eres completamente inconsciente y solamente escuchas a las voces de tu cabeza que te están diciendo no eres suficientemente delgada, no eres suficientemente gordita, no eres suficientemente alta, bajita, tienes demasiadas ambiciones, no tienes suficientes ambiciones, te vistes con ropa muy reveladora, te vistes con ropa muy holgada, te pones maquillaje, no te pones maquillaje y entras en esta confusión mental donde automáticamente tu control interno se pierde. Te enfocas en las cosas que te han dicho y te han inculcado, en las programaciones obsoletas que tienes, reaccionas con un estado de supervivencia y tu control, adiós. Ya no tienes control de nada, porque las únicas dos cosas que tienes control son en qué te enfocas constantemente y cómo reaccionas. Ahora podemos entender a otras chicas que pues estos son sus triggers y podemos entender un poquito más acerca del comportamiento de las demás personas con respecto a las mujeres. Hemos visto que hemos escuchado que las mujeres, entre comillas, son más chismosas, que es una mentira, todas las personas chismean, pero mantengamos este ejemplo. ¿Por qué chismean entonces? Porque hay una provocación, porque ese comportamiento es el resultado del sistema, el estado de supervivencia que el trigger les causó. Así de simple. El siguiente ejemplo pasa cuando tu trigger es cuando las personas se van. Posiblemente en tu niñez, algún padre, madre, cuidador, persona súper especial para ti, se murió. O simplemente no se hizo cargo y se desapareció. O te mudaste o alguien se mudó y era muy importante para ti esa persona. Y tú sientes que pues se fue y te abandonó. Cuando las personas se van, hay que reconocer que cada quien hace su vida y cada quien pues tiene el libre albedrío de poder hacer lo que quiera, irse a donde quiera. Pero especialmente cuando algo así nos dolió en nuestro pasado y no nos damos el tiempo ni el espacio de cuidarnos emocionalmente ni de sentir las emociones, conectar con otras personas, entender por qué esto nos dolió, darnos esa validación a nosotras mismas de por qué sentimos lo que sentimos, qué fue lo que te pasó que te dolió. Vas a entrar en un estado de supervivencia cada vez que las personas se vayan de tu vida. Simplemente puede ser el temor al abandono. Y por eso tal vez seas tan celoso o celosa con tu pareja. Por eso tal vez tienes esa necesidad de estar controlando a toda la gente alrededor tuyo, porque tienes miedo a que se vayan, porque tienes miedo a que vas a estar solo, porque vas a tener que enfrentar la vida por ti misma. Tú tienes ese trigger porque alguien que querías mucho te abandonó, o por lo menos eso sentiste tú. Y cada vez que las personas hagan algo como que se van a ir, eh, tal vez van a ir de viaje, tal vez van a ir a una capacitación de trabajo, tal vez simplemente quieran mudarse a otra ciudad. Te va a doler muchísimo y vas a entrar en este estado de supervivencia porque te dolió cuando alguien te abandonó de pequeña. No es justo y puede ser utilizado para manipularte, porque hemos escuchado en alguna vez, o tal vez tú estuviste en alguna relación así, donde la pareja te amenaza con que se van a ir si no haces lo que ellos quieren que tú hagas. Y no es justo porque están utilizando tu trigger, tu dolor emocional, tu anclaje en el pasado, tu sistema, tu estado de supervivencia a favor de ellos, con la intención de manipularte para que tu comportamiento se adapte a las necesidades de ellos sin considerar tus necesidades actuales.
Por eso también es muy importante trabajar en sí mismas para evitar que otras personas utilicen tus emociones en tu contra. Porque si tú no sanas tus emociones, van a haber personas que ya han sanado sus emociones o que miran ese punto débil en ti y te van a utilizar, se van a aprovechar de ti. Y la verdad, ese es otro trigger que ya hablamos y puede ser una gran mezcolanza de diferentes situaciones donde pareciera que te duele aquí, te duele allá y todo es demasiado, todo se siente demasiado y no puedes procesar las cosas. Pareciera que estás en un montón de desorden y no puedes ordenar nada. Un paso a la vez, un trigger a la vez. El último ejemplo que yo te quiero dar es cuando tienes un trigger, cuando alguien te falta el respeto. Este era un trigger mío y quiero comentarte, quiero explicarte mi situación. Cuando yo como mujer camino en las calles, hay hombres machistas que me dan piropos y es acoso callejero, ¿verdad? Es un abuso emocional, es abuso. Y eso me enojaba tanto a mí, pero me enojaba tanto que yo les respondía. Yo les respondía en situaciones donde yo conscientemente sabía que yo estaba en peligro físico. Yo salía de lo que estaba haciendo para irles a gritar. Y yo me acuerdo muy bien de un ejemplo cuando yo estaba saliendo de mi casa y había un grupo más o menos de 10 hombres que me estaban acosando. Yo estaba caminando sola. Yo iba a hacer un mandado sola. Nadie estaba conmigo. Y yo dejé de caminar, me acerqué a ellos y les empecé a gritar. Mi trigger era cuando a alguien me faltaba el respeto. Y obviamente todas merecemos respeto y el abuso emocional, el abuso que sentimos en las calles, ese acoso callejero, no es algo que deberíamos tener. Está mal. Pero déjame decirte que yo me ponía en un riesgo real físicamente en irme a pelear con 10 hombres. ¿Qué iba a hacer yo? Ellos estaban a la par de su carro. Me puse en mucho peligro por haber estado en un estado de supervivencia en ese momento. No pensé las cosas bien y algo muy malo me hubiera pasado si ellos hubieran decidido actuar. Fue esa ocasión donde yo me puse la meta de entender de dónde venía este enojo y el trigger era cuando a alguien me faltaba el respeto. Creo que esto toca corazones y toca la realidad que vivimos, que no es justo que nos falten el respeto, pero ¿cómo vamos a hacer para verbalizar nuestras necesidades? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos actuando debido a un sistema de supervivencia o estamos actuando lógicamente para poder crecer de esta realidad y poder vivir en un lugar mucho más respetuoso, mucho más digno, mucho más humano? Y es porque cuando yo era pequeña, muchas personas violaron mis límites saludables. Y de hecho, cuando yo era pequeña ni siquiera tenía límites. Mis papás se enojaban, yo tenía que enojarme. Mis amigos se sentían tristes, yo tenía que sentirme triste. Algo pasaba en el mundo, yo tenía que sentirme enojada, frustrada o como las demás personas se sintieran. A mí nadie me enseñó que cuando uno existe, uno tiene que poner límites saludables para crear esta burbuja de seguridad alrededor de nosotras y que eso no es egoísta, es simplemente una forma saludable de existir. Nadie me explicó eso, nadie me enseñó eso en el colegio y yo era un subconsciente andando completamente inconsciente de las cosas que me lastimaban y fue ahí donde yo empecé mi desarrollo personal, porque cuando sientes este trigger, sientes esta provocación constantemente, es muy cansado, es agotador. Y aparte de tener el trigger constantemente, tienes que ir a trabajar, tienes que ir a estudiar, tienes tu vida social, tienes tus hobbies, tienes tus metas, tienes tus empresas y de la nada se siente como abrumador. Es abrumador. Y yo me acuerdo en esas épocas donde yo pues simplemente era completamente inconsciente. ¿Y qué iba a hacer yo?
vivir en mi inconsciencia hasta que algo me despertara. Y tuvo que pasar esta situación que yo después me puse a pensar y me dije, pudo haberte pasado algo físicamente muy duro. Estas personas me pudieron haber tirado en el carro, me pudieron haber seguido, me pudieron haber manoseado, me pudieron hacer cualquier otra cosa, porque yo me expuse. Yo estaba alegando por mis derechos, sí, pero yo estaba sola y me puse en una situación de alto riesgo, porque no supe manejar mis emociones. Y así eso no nos va a llevar a ningún lado. A mí no me va a llevar a ningún lado. Y es injusto que pues yo estoy caminando y hombres me siguen. Yo estoy caminando y hombres me manosean. Pero ¿cómo voy a reaccionar? Los hombres ya me han quitado tanta dignidad en la calle. ¿También me van a quitar dignidad en mi mente? No. Y es ahí mi control interno. ¿En qué me enfoco y cómo reacciono? ¿Cómo voy a reaccionar a esta realidad? Pues una de las razones tan fuertes que me hizo iniciar este podcast, iniciar Quirios Estudio, mi show y mis coaching calls, mis llamadas de felicidad, fue porque para mejorarle el mundo y para disminuir el acoso callejero hay que empoderar a mujeres y hay que empoderar a mujeres explicándoles las razones por las cuales se sienten provocadas ante una situación, cualquiera que sea. Y esa forma fue la que yo decidí tomar para lidiar con esta injusticia. Y por eso te estoy hablando, una de las razones. Y bueno, ya conocemos algunos ejemplos de los triggers, las raíces. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo conozco mis triggers? ¿Y qué le hago si ya reconozco mis triggers? No sé qué hacerle, cómo hacerle. Primero hay que reconocerlos, crear conciencia de que algo te provoca. ¿Qué es lo que te enoja constantemente? ¿Por qué estás triste constantemente? ¿Qué es lo que causa una reacción emocional que pareciera abrumadora y que no tienes el control de ella constantemente? Obsérvate. Obsérvate sin juicios. Observa cómo interactúas con las personas. Observa qué piensas. Observa tus emociones, qué es lo que sientes. Observa tus reacciones. Básicamente te estoy diciendo que observes tus triggers, observes tus pensamientos, observes tus emociones y observes tus reacciones como una cadenita. Todo empieza en el trigger, luego se va a la mente, luego se va a las emociones y luego se va a nuestra reacción física, mental al mundo. Después tienes que crear una rutina de cuidado emocional. Esto puede ser escribir, meditar por 2 minutos, meditar por 15 minutos, hacer ejercicio, hacer yoga, conectar con tu cuerpo, hacer meditaciones de anclaje, hacer meditaciones de gratitud, hacer meditaciones de conocer a tu niña interior. Y hace unos episodios, yo hice un episodio de Cambia tu identidad, cómo cambiar tu identidad. Creo que el episodio se llamaba Resultados certeros con PNL. Puedes escuchar ese episodio y ahí te doy muchas claves de cómo puedes cambiar tu identidad para así poder cambiar tus triggers. Recuerda que tu identidad es quién eres tú. Y de eso se desglosa todo. De eso es cómo reaccionas al mundo. Y así es también una forma en la cual tú puedes sanar tu pasado y concentrarte en tu presente. Si te gustó este episodio, no te olvides en darle like al video y suscríbete si me estás escuchando en YouTube o sígueme si me estás escuchando en Spotify. No te olvides en visitar quiriosa.com para descargar el regalo emocional, que es un entrenamiento emocional completamente gratis. Hay un regalo emocional cada mes, así que si ya estás suscrita, no te olvides de revisar tu bandeja de entrada el día 1 de cada mes para descargar este entrenamiento emocional que es completamente gratis. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escuchar y priorizar tu felicidad radical. Deja un comentario, comparte y deja una reseña. Como te ayudo a ti, puede ayudar a otras personas. Hasta la próxima.